Buenas, ¿qué tal? Vamos a seguir un poco con los documentos que tenemos que leer, este imprescindible, y estoy hablando de las indicaciones nacionales, indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia, per il primo ciclo, y quisiera comenzar en realidad por este libro, I sette saperi necessari all'educazione del futuro, de Edgar Morin, siete saberes necesarios para la educación del futuro. Estoy segura de que ustedes, colegas, lo conocen. Todos los que pasamos por un profesorado leímos, aunque sea un texto, pero el libro es bastante, no es fácil, digamos, porque es filosófico, entonces va y viene, y bueno, son esas lecturas un poco complicadas, pero es la base para tantos documentos. Acá en Italia yo he notado esto, che tanto le indicazioni nazionali come, cioè tanto le indicazioni nazionali del 2012 come i nuovi scenari stanno sulla base, diciamo, di questo libro. Argomenti centrali che attraversano tutte le discipline e stabiliscono, definiscono quali sono i saperi ehm, trasversali e che ognuno di noi deve acquisire per essere critico nella vita, per poter, al di là del livello scolastico, al di là del, della- del paese nel quale ci troviamo, questi sono conoscenze, sono strumenti, direi, che ogni cittadino, ogni persona ha bisogno, per sopravvivere nella vita. Ad esempio, prepararsi per gli avvenimenti sconosciuti e quindi affrontare le incertezze, no? Lui nel capitolo 5, affrontare le incertezze. Ad esempio, noi che abbiamo attraversato una pandemia, possiamo oggi capire che quanto sia importante essere pronti ad affrontare eventualmente un'altra o qualche guerra, ehm, o avvenimenti che appunto non ci aspettiamo, che possono succedere da un giorno all'altro, ma che dovremmo avere degli strumenti e delle conoscenze in questa vita per poter affrontarli, come ad esempio avere una alfabetizzazione digitale. Espero que todo lo que estoy diciendo se entienda, yo creo que sí. Justamente uno de los conocimientos que nos propone Edgar Morin es estar preparados para el futuro y afrontar incertezas. Entonces, si sucediera de nuevo una pandemia, seguramente esta vez vamos a estar más preparados porque ya pasamos por todo lo que fue la didáctica a distancia. Pero en su momento, seguramente las personas que tenían más conocimientos del uso de plataformas digitales habrá estado más preparado para poder afrontar justamente algo que nadie se esperaba. Siempre Edgar Morin nos habla de la complejidad, habla de lo complejo. Es muy conocido por este concepto. ¿Y qué nos dice? Nos dice que entendamos al todo, o sea, tanto al individuo en su contexto, el individuo como persona, el individuo como ser humano, en términos biológicos, en términos culturales, en términos justamente de que pertenece a una sociedad, pero que también pertenece a un mundo que él habla mucho desde lo que se llama conocemos como descubrimiento de América, ¿no? Cuando el mundo se globalizó, 1492, eh, comenzó un intercambio eh, que no tuvo freno. Y hoy nos encontramos en un mundo justamente globalizado, en un mundo que está unido, en un mundo intercultural, y hay cosas que nos unen y hay cosas que eh, nos hacen únicos y diferentes. ¿Eh? El hecho de aceptar las diferencias no quiere decir que no entendamos que justamente que somos diferentes. Eh, También nos habla de cómo conocer, ¿no? Y me gusta esta parte porque en un momento habla de lo que, un concepto central que es eh,
la metacognizione. Esa capacidad, metacognición, supongo en español, que es esa capacidad de conocer los propios métodos, las propias estrategias, el conocerse a sí mismo y conocer cómo yo aprendo. Aprender cuando las diferentes fuentes pueden engañarnos nuestros sentidos, pueden engañarnos nuestros sentimientos, pueden engañarnos los dogmas, ¿no? Cuando algo nosotros eh, en vez de razonar, racionalizamos. Entonces justificamos, tal vez con buenas intenciones, pero no siendo críticos, justificamos cosas equivocadas. ¿Mm? Porque estamos tan convencidos de que una cosa es buena que nos lleva a racionalizar incluso cosas que no lo son. Entonces, aprender cómo, cuáles son las posibilidades también de que el conocimiento no sea certero. También es importante que los conocimientos sean aplicables a una realidad, que sean pertinentes, que tengan que ver, que estén entrelazados, ¿sí? Por ejemplo, se habla mucho también de la transversalidad. Yo creo que acá estamos hablando de transversalidad de los conocimientos. Estaría bueno para el futuro, porque lamentablemente todavía no se da eso, que todo el equipo docente trabaje en un mismo proyecto, por ejemplo, y en el que cada uno, desde su disciplina, pueda abarcar los conocimientos en modo que sean funcionales, que sean coherentes y que no estén agarrados de la nada. Que no, que el de matemática trabaja una cosa que nada tiene que ver con el que trabaja biología y así. Entonces, es más difícil aprender a aplicar para el alumno, aprender a aplicar en la vida estos conocimientos. Muy bien. Entonces, creo que leer este texto es muy importante porque nos da la posibilidad de ser críticos, de entender cosas que luego vamos a ver en los documentos. Como por ejemplo, yo acá estaba empezando a leer, de nuevo, le indicazioni nazionali. Cultura, scuola persona, la escuela en el nuevo escenario. Justamente esta introducción nos habla de lo incierto, lo que, como la escuela, en particular, obviamente en Italia, en poco tiempo cambió la sociedad y la escuela tuvo que transformarse, tuvo que tener en cuenta los valores que nos establece la Constitución Nacional y seguramente este texto del cual les hablaba para afrontar algo que no se esperaba, que es una inmigración masiva, principalmente, che hizo che cambiara mucho la società. In un tempo molto breve abbiamo vissuto il passaggio da una società relativamente stabile a una società caratterizzata da molteplici cambiamenti e discontinuità. ¿Sí? Y habla de este nuevo escenario. Lo mismo va a pasar con indicazioni nazionali, nuovi scenari. Habla de ridurre la frammentazione y esto va collegato alla conoscenza pertinente. Entonces, que justamente que haya una transversalidad entre los conocimientos que adquieren nuestros estudiantes. Il paesaggio educativo è diventato estremamente complesso, entonces nosotros tenemos que mirar a la persona en todas sus dimensiones. Inoltre, l'orizzonte territoriale della scuola si allarga, ogni specifico territorio possiede legami con le varie aree del mundo. Como les decía antes, ha cambiado. En un quartiere, en una misma escuela, tenemos niños que hablan diferentes idiomas, tenemos niños que tienen diferentes culturas, diferentes creencias, y nos toca a nosotros seguramente transmitir y hacer conocer la cultura local y la historia local, y esto es una opinión mía, hacer amar la tierra que nos acoge y valorizar la historia y valorizar este espacio y el respeto que la Constitución impone y que todos los docentes y alumnos y familias tenemos que respetar. ¿Mm? Y crear justamente esta que se llama
Ah, bueno, Morín habla de la tierra patria y habla de una identidad terrestre. Muy bien, acá nos habla justamente de la Constitución Nacional. Um, Nos habla, justamente como les decía antes, el italiano diventa la lengua comune, ¿sí? Entonces, de hecho, hay documentos que nos indican, ci indirizzano a insegnare anche l'educazione civica, d'accordo alla nostra Costituzione, ai nostri valori, ai nostri principi come società, però sempre nel riconoscimento, nel rispetto per le differenze e tenendo conto e mettendo in pratica un senso di uguaglianza. Come hablaba antes de la trasversalità, le discipline e le vaste aree di cerniera tra le discipline, alcune discipline di cerniera lo vediamo anche dopo in questo stesso documento, se non sbaglio, o nelle indicazioni, forse nelle indicazioni nazionali dei nuovi scenari, parla della trasversalità, fa molta più enfasi su questo libro, se posso dirlo, parla di questa cerniera, ¿no? Ese punto de unión, de cierre, algo que une. Ad esempio, la storia e la geografia creo que la geografía es la disciplina cerniera desde el punto de vista mm, territorial, ¿sí? Entonces hablamos de geología, ¿no? De estudiar justamente las características del territorio, pero también de la cuestión eh, histórica y de cómo el ser humano ha desenvuelto su vida en este territorio. Por eso la geografía constituye una de las disciplinas cernieras. Nos dice, dobbiamo formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale affinché possa affrontare positivamente l'incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e profesionali, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de los cambios tecnológicos, que todos los días, hoy en día tenemos la inteligencia artificial que, bueno, que algunos seremos más o menos alfabetizados en eso, pero que existe y que qué mejor que saber usarla y saber ser críticos ante ella, saber nosotros dominarla, poder hacer uso y entender que entre toda la información que nos circunda, cuál podemos, cuál es válida y cuál no, y cuál nos va a ayudar y cuál no, para no ser víctimas, sino nosotros ser también constructores en este nuevo escenario. Muchas gracias.